Amigos de fulldeporte.pe a través de Depor, bienvenidos nuevamente a través de nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Estamos en contacto con ustedes en una jornada agitada con noticias que han movido el ambiente a nivel mundial y también a nivel deportivo local. A nivel mundial porque Lionel Messi, en un mensaje que he llamado fax, que es algo así como una carta notarial, le ha comunicado al Barcelona que no quiere continuar en la entidad de la ciudad condal. Por supuesto que las protestas han surgido espontáneas en oficinas del presidente Bartomeu, que estaría evaluando a estas alturas su posible dimisión, aunque habiendo un saldo en rojo de 200 millones de euros en la gestión del Barcelona y teniendo la legislación allá en el fútbol español de que los dirigentes tienen que responder con su patrimonio o con sus avales por las pérdidas que los clubes que no son sociedades anónimas puedan generar, es el caso del Barcelona y del Real Madrid, difícil que Bartomeu se ponga la mano al bolsillo y saque esa cantidad para dejar el cargo. Pero vamos a dejar que las noticias se desenvuelvan, lo vamos a desarrollar en unos minutos. Además, hoy Cantolao le volteó el partido a Binacional, le ganó 3-2. Alianza y Cristal han empatado 1-1 en un partido entretenido. Municipal a las 6 juega ante Cienciano. Y además se consumó la gran vergüenza del deporte peruano porque Mauricio Fiol, que en el 2015 había arrojado positivo en un examen antidoping en los Panamericanos de Toronto, si no me equivoco, por haber consumido estanozolol, que es un esteroide anabólico prohibido en todos los eventos deportivos, dio positivo también en 6 pruebas más que se le realizaron antes de los Panamericanos de Lima 2019 y hasta el mes de septiembre de 2019. La Federación Internacional de Natación, la FINA, le ha, endosado una suspensión de 8 años. Mauricio Fiol engañó a todo el país, engañó al Comité Olímpico Peruano, engañó a todos los medios de comunicación. Cuando lloraba y pedía disculpas, decía él sin entender qué había pasado. Lo cierto es que estaba consumiendo sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento y ahora llegó la sanción de 8 años, una lástima. Estamos con nuestros compañeros, con Carlos Univaso, con Carlos Álvarez, con Pamela Ríos, pero en primer término quiero dar el saludo a nuestro invitado especial de hoy, Humberto Jara, colega, amigo, con el cual compartimos hace 20 años, más 22 años, experiencias periodísticas en 11, en América Televisión, en la transmisión de Francia 98, entre otras cosas, y que es director de 11, ahora en el medio digital, y que ha encabezado una serie de investigaciones profundas, con conclusiones bastante graves, y que ha llevado inclusive, tengo entendido, nos lo va a confirmar, una denuncia a la Federación Peruana de Fútbol por todos estos hechos. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Full Deporte por Depor. ¿Qué tal, Eddie? Un gusto de saludarte, un gusto además de poder volver a estar unidos por una cuestión informativa después de haber compartido, como has dicho, experiencias profesionales muy interesantes además y muy gratas y de muy buen recuerdo. Y también saludo a todos los que están acompañándonos en esta tarde y es un gusto estar con ustedes. Humberto, en primer término, hemos visto varias investigaciones, una por el tema de la reventa de entradas, una por el tema de los derechos de transmisión negociados gratis, según hemos visto en el informe de 11, con DirecTV, y que por lo tanto le permitiría a la federación manejar a su antojo prácticamente estos 4 clubes y las economías de esos 4 clubes. Esas 2 denuncias, ¿hay alguna más? Si estoy quedándome corto. Sí, hemos publicado también una denuncia sobre... se me ha ido de la cabeza. Tenemos 4 denuncias que hemos hecho previas a al tema de los derechos. Y lo peor de todo es que hay muchos temas más. Es una caja sin fondo la actual administración de la Federación Peruana de Fútbol, porque cuando uno empieza a revisar diversos temas, empiezan a salir uno tras otro. En realidad nosotros pensábamos que iban a ser unos 3 informes sobre esta situación, pero la verdad que hay muchísimo más y que vamos a ir publicando en las semanas siguientes.
Y eso a mí me parece lamentable porque deberíamos estar hablando de fútbol, deberíamos estar hablando de un país que logró ir al Mundial y con lo cual se volvía a ubicar en la élite del fútbol en el mundo. Y estamos todavía discutiendo cuestiones de una época que debió concluir, porque si nos damos cuenta, esto se viene arrastrando desde a lo largo de los últimos 20 años. Y esta administración que todavía se aferra a los cargos está desde el año 2015. Entonces, si es que además, como al parecer pretenden no hacer elecciones, nos vamos a tropezar con que aquí hay una administración que por primera vez en la historia del fútbol peruano pretendería estar 7 años en funciones. O sea, mucho más que un gobierno de los que los peruanos eligen para regir los destinos del país. Ahora, Humberto, yo tengo entendido que con respecto a la denuncia de la reventa de entradas, que es para mí, todas son graves, pero esta es la que genera una vergüenza internacional, porque ya ha habido una sanción, con lo cual hay una culpabilidad. Si no hay culpa, no hay sanción. Si hay sanción es porque hay culpa. La sanción es risible, por decirlo menos. Pero creo que tú has ido más allá y has llevado una denuncia, entiendo, hasta FIFA, que llega solo hasta Conmebol, que va hasta el TAS. Cuéntanos más sobre esto. A ver, partamos por un concepto que es totalmente válido y que acabas de señalar y que creo que además el aficionado peruano en general lo debe compartir. Hablar de dirigentes revendedores de entradas es en verdad una vergüenza tremenda. O sea, todos nosotros siempre hemos visto el tema de la reventa y hemos sido siempre muy críticos y si se quiere, con el perdón del calificativo, es un oficio menor, ilegal y que no tiene ningún tipo de siquiera de aprobación social. Bueno, resulta que desde el directorio de la Federación Peruana de Fútbol se montó un mecanismo de reventa, lo cual ya de por sí es atroz. Esa denuncia, primero la presenté ante la Conmebol el 25 de febrero de 2019 en Paraguay. Esa denuncia fue encarpetada por la Conmebol y luego recién en los primeros días de abril de este año, aprovechando la pandemia y seguro que con la secreta esperanza de que nadie se enterara, dieron esa risible sanción de $5.000 y la permanencia en el cargo, lo cual es una contradicción, porque si lo sancionan con $5.000 a Lozano y su directorio, entonces no deberían continuar en el cargo porque las normas señalan... No hay idoneidad moral para seguir. Exactamente. Luego, frente a eso, presenté una denuncia ante el Comité de Ética de la FIFA. Esta denuncia está presentada en la FIFA con todas las pruebas. No es una denuncia, como, al igual que la presentada de Conmebol, que esté basada en un discurso, sino es con fotografías, con documentos, con los números de las entradas que se revendieron, con los partes policiales donde la misma policía constató a quién pertenecían esas entradas, con todos esos detalles. Pues bien, ahora este tema está en la burocracia de la FIFA. Y yo a ese respecto, cuando me preguntaron al momento en que después de haber presentado la denuncia, qué sentido, qué posibilidades le veía, yo dije que yo como que presenté la denuncia tenía dudas, porque la FIFA tampoco es una entidad de la que nosotros podamos decir que es un ejemplo de moral. De transparencia. O de transparencia, exacto. Entonces, nada, está ahí, hay un tiempo que debería cumplirse a finales de septiembre o principios de octubre, y vamos a ver qué es lo que dice la FIFA, ¿no? Carlos Univaso, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eddie? Un saludo a todos en la mesa, en especial a nuestro invitado, Humberto. Bienvenido, muy buenas tardes también. Es un placer conocerte de manera personal, entre comillas, aunque en realidad es virtual, y bueno, compartir contigo nuestras inquietudes. A ver, yo me pregunto desde hace ya algún tiempo si el objetivo que debemos tener todos los que estamos inmersos en el tema fútbol es simplemente
buscar que este señor Lozano convoque a elecciones, cuando yo creo que él tiene las elecciones, si las convoca y postula, las tiene ganadas, porque esto no es solamente el tema de tener a 4 clubes subvencionados a su servicio. Yo creo que tiene a la mayoría de las departamentales, tiene a la mayoría de los clubes, hay como un acta de sujeción implícita, que de repente no es tangible. Entonces yo me pregunto si debemos perseguir eso o debemos perseguir más bien la destitución, la rendición de cuentas, que nunca se da en el fútbol, porque recordemos que Oviedo, si está preso, no es por rendir cuentas en lo económico en la federación, está preso por otros delitos. Si podemos sentar un precedente en realidad histórico, moral, y conseguir que quienes en la federación han hecho usufructo de todos los beneficios que debió tener el fútbol, no deben pagar de alguna manera que vaya más allá de simplemente convocar a elecciones o no convocarlas. Carlos, igualmente un gusto de poder saludarte, pero además no puedo sino estar de acuerdo con todo lo que has mencionado. Creo que el enfoque que estás poniendo sobre la mesa es un enfoque muy importante, de verdad muy valioso. Por lo siguiente, tú acabas de mencionar algo importante. Oviedo, es verdad que no está preso por el tema deportivo. Esto solamente como antecedente lo doy, se debió a una fiscal timorata, historia que ya habrá momento para contar. Pero el punto central es este: ¿qué es lo que debemos buscar? Creo que todos los que estamos en esto, ya sea los que hacemos periodismo o los aficionados que gustan del fútbol y con la presencia que tiene el fútbol, creo que el concepto central es salvar al fútbol peruano, darle una institucionalidad al fútbol peruano y hacer que se construya un fútbol. Entonces, eso no lo vamos a conseguir efectivamente con que haya elecciones o no haya elecciones. Yo creo que el punto central es que Lozano, no solo por ser Agustín Lozano, sino por todo lo que ejemplifica de esa dirigencia que tiene que ser expulsada y erradicada del fútbol, que proviene de probablemente desde inicios de este siglo, es la que le hace daño al fútbol con todas esas prácticas que tiene, con todas las prebendas a las que está siempre vinculada, y que creo que entra dentro de ese término que dice mucho, que has usado, que es la acta de sujeción, y que nos remite a periodos nefastos de nuestra historia. En concreto, yo comparto, creo que lo que hay que hacer es extirpar la dirigencia que no piensa en el fútbol, sino que piensa que el fútbol es un lugar en el cual van a conseguir beneficios económicos particulares, y reconstruir totalmente la institución futbolística en Perú. Ahora, ¿es necesario que los clubes tengan que pronunciarse o los periodistas tengan que pronunciarse y elevar una queja, digamos, ante estas entidades futbolísticas superiores, cuando simplemente no deberían actuar de oficio si estuviésemos hablando de una entidad honesta y transparente? ¿Por qué? Porque la excusa es que bueno, fueron $5.000 y un castigo leve porque los clubes no se presentaron de manera formal y elevaron una queja por toda esta irregularidad. ¿Es necesario eso? Creo que aquí hay un trabajo que va más allá de las cuestiones de los canales burocráticos o canales que tienen las dirigencias. Acá se trata primero de generar ante la opinión pública un respaldo hacia la reconstrucción del fútbol. Y creo que junto con eso nos debemos olvidar de las instancias. Yo, por ejemplo, he recurrido a la Conmebol y a la FIFA no esperanzado en que esas instancias den una solución, sino simplemente para dejar sentado el precedente de que esa corrupción que existe aquí en Perú es una corrupción que se repite en la Conmebol y que por eso respaldan a los de la federación actual, y que también se está repitiendo en la FIFA. Simplemente para decir, miren, esta es una gran familia ilegal, a la cual no hay que creerle.
pero sí estoy totalmente de acuerdo y me parece bien importante y ojalá en este programa esta tarde esté naciendo ese enfoque que es el de No, decir, siempre lo hacemos. sí, Estamos no, escandalizados con lo que pasa. claro, me refiero a que esto No, no, impacte sí, primero entiendo la idea. en los clubes. Creo que los clubes tienen que empezar a dar su voz. Creo que la Ahora, agremiación de jugadores tiene que dar su voz. Creo que con eso se tiene que hacerle entender al aficionado que tiene que acompañar el resurgimiento del fútbol peruano, Así porque es. no puede ser que todo se deje en manos del reclamo de un cierto número de periodistas que probablemente no pasamos de 6, 7, qué sé yo, y el resto esté callado. Es también una tarea de los clubes. Si los clubes se dicen, su dirigencia dice que no están incursos en corrupción y que no comparten esto y que quieren que haya un crecimiento institucional, pues tienen que alzar ya mismo su voz. Ahorita tienen estamos, que cambiar de vereda, tienen que cambiar de vereda. No se pueden exacto. quedar en la misma vereda de la federación. Humberto, si me permites contarte, en lumingo.com tienen supermercado, pueden entrar directamente, comprar sus productos de primera necesidad, te los ponen en la puerta de tu casa desde 3 soles el delivery, lumingo.com a su disposición. En ese esfuerzo del que estás hablando está José Luis Chilaver, por ejemplo, tratando de desnudar la corrupción de la Confederación Sudamericana de Fútbol o de la Conmebol. En ese esfuerzo creo que están Cristal, Alianza y San Martín, que han presentado un reclamo ante el TAS, inclusive, con respecto a la federación. Ahora, a mí sí me llama la atención lo blandos que son otros clubes y el sindicato de futbolistas, porque el sindicato de futbolistas, inclusive ante los casos de Sandoval, ahora el de Adrián Cela, casi no se pronuncian cuando son situaciones gravísimas, no tan graves como las de la federación, pero son situaciones que pueden entorpecer la marcha normal del fútbol peruano. Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para los compañeros de la mesa. Señor Jara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto también conocerlo, como dijo mi compañero Univaso, a través de esta vía. Yo quería hacerle, y saludo en todo caso, todo el tema que nos estaba explicando, porque yo también concuerdo con que si hay culpabilidad en dirigentes que están metidos dentro del fútbol y se sirven del fútbol para otras cosas, evidentemente pues no están cumpliendo con el real rol al que fueron elegidos o fueron postulados. Ahora, yo tenía otra información en el sentido de que es cierto, como usted lo menciona, el tema de la denuncia que hace ante Conmebol, pero yo tenía otra información que la manejaba hace algunos días atrás también, averiguando, en el sentido de que fue el señor Matute, el anterior secretario general, y el expresidente Edwin Oviedo, los que iniciaron este proceso en contra de Lozano y el resto del directorio a raíz de las entradas. Y lo presentaron a la Oficina de Ética e Integridad de la misma Federación Peruana de Fútbol a cargo del señor Ángel Suárez, que actualmente sigue laborando en la federación. ¿Y qué es esta oficina la que elevó a la Conmebol, digamos, este pedido? Que él hizo una investigación, la empresa contratada Al Security, por la misma Secretaría de la Federación, y donde evidentemente encontró todo este tema de reventa con pruebas, inclusive hay periodistas, según lo que a mí me ha llegado esa información, vinculados con este tema lamentable de las entradas. Y mi pregunta va un poquito hacia ese campo. ¿Usted ha tenido información sobre la existencia de esta empresa, de esta investigación de Al Security y, con relación a este tema de las entradas, o es totalmente al margen lo que usted ha hecho y se ha manejado por otros conductos? No. En el informe que publicamos en 11 sobre el tema de la reventa de entradas, está explicado en detalle que aquí existen 2 denuncias. Una denuncia que efectivamente fue presentada de la manera en que lo está señalando, pero que esa tiene una peculiaridad que es bueno que se conozca. Terminado el Mundial de Rusia 2018, ahí Oviedo y Matute se sintieron fortalecidos y pensaron que ya había llegado el momento de sacar a Lozano, a quien ellos habían protegido y le habían permitido que revenda las entradas, porque ellos lo sabían.
Entonces, en ese momento, hicieron una consulta a la FIFA para presentar la denuncia. Y a Matute le informaron. Un funcionario de la FIFA en Moscú le dijo que eso tenían que canalizarlo a través de la CONMEBOL, porque pertenecía a la zona. Pero en ese caso nos topamos con esta curiosidad. Una de las personas que autorizaba que la reventa se diera y que conocía desde el 2017 que Lozano había organizado y hacía reventa, era Matute. Después, por esa razón, porque también se veían involucrados, se fue aguantando en la CONMEBOL. Entonces, estamos hablando de una denuncia de agosto de 2018 que recién resolvió la CONMEBOL en abril del 2020. Entonces, es esa la historia, pero estamos hablando de... Yo no creo mucho en la teoría de que ahora quieran vender de que Oviedo o Matute fueron denunciantes de Lozano. Lo fueron en el sentido formal, pero fueron ellos los que protegieron y le dieron todas las posibilidades de seguir revendiendo a Lozano. Eso yo lo he explicado largamente y detalladamente en un libro que publiqué que se llama Así nos robaron. Y ahí está toda la historia de lo que me estás planteando. Sí, bueno, muy buenas tardes a los compañeros de la mesa del día de hoy y Humberto Jara que nos acompaña. Yo quería hacerle dos preguntas en torno a justamente esta última denuncia con respecto a los derechos de transmisión que como ya bien sabemos de los 4 clubes los tiene DirecTV. ¿No se ha habido ya alguna pronunciación de parte de justamente los directivos de estos 4 equipos, ya que depende de una u otra manera de que aquí se haga algo en contra de finalmente esos negociados por parte de Lozano y Chiri? ¿Y qué es lo que se escondería detrás de justamente de esta decisión que está perdida, está generándole de todas maneras una pérdida a estos clubes, considerando de que tienen un préstamo bastante fuerte con la federación que incluso no estaría dentro de lo legal, digamos? Exactamente, la gran pregunta es la que estás planteando. ¿Qué se esconde? Por una razón. A ver, si hay 4 clubes que iban a recibir $4 millones, 200,000, ¿sí? Y esos derechos que valían en 4 millones de dólares han sido dados gratis, si eso nos pasara a nosotros, ¿qué haríamos? De inmediato diríamos y reclamaríamos, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué me has hecho perder ese dinero? De esos 4 clubes, solo uno, el Deportivo Yacuabamba, a través de su presidente, fue entrevistado ayer por el periodista Luis Enrique Negrini, y él ha dicho, sí, yo no sabía de eso, y a nosotros la federación nos está pagando la planilla a $100,000 mensuales. Los otros 3 presidentes, desde el día de ayer hasta hace unos minutos antes de este programa, un reportero de 11 los está llamando y les está mandando WhatsApps y les está diciendo cuál es su posición y guardan silencio. Entonces, ahí viene la pregunta. Si guardas silencio con alguien que te priva de millones de dólares, algo extraño está ocurriendo. ¿Y por qué no quieres dar respuesta? Entonces, esperemos que en las siguientes horas, ojalá, esos otros 3 clubes, Atlético Grau, Carlos Stein y Alianza Universidad, sus 3 presidentes, nos respondan el teléfono, ya sea a 11, ya sea a ustedes, a quien quieran responderle, pero que digan qué está pasando. Ellos están de acuerdo con que les hagan esfumar $4 millones de dólares y cuánto es el dinero que están recibiendo. Y la otra pregunta es, si la Federación Peruana de Fútbol está subsidiando a 4 clubes profesionales, primero está muy mal porque estamos hablando de que los fondos de la federación son para el fútbol, es decir, para la selección peruana de fútbol, para los juveniles y también para los trabajadores, muchos de los cuales han perdido su puesto de trabajo. Y sin embargo hay plata para gente temporal. Pero el punto central es, ¿hay un contrato firmado? ¿Estos 4 clubes han firmado un contrato para recibir el subsidio de la federación? ¿Saben que si firmaron ese contrato es un pacto ilegal
porque aquí hay fraude en la administración de una persona jurídica. Y además, ¿a qué cuenta está entregando ese dinero el señor Lozano y el señor Chin? ¿Entregan a una cuenta del club Yacuabamba, del club Carlos Stein, Miguel Grau, Atlético Universidad, o entregan a cuentas personales? El directorio de la Federación Peruana de Fútbol ha aprobado este acuerdo. ¿En base a qué criterios el directorio ha dicho, muy bien, este es el acta donde aprobamos que le den dinero a los clubes? Y finalmente, ¿cómo puede la federación que maneja el torneo tener a la vez 4 equipos como si fueran propios? O sea, esto es como cuando la Abacus manejaba Cristal, ¿no, verdad? Entonces, el que pone los árbitros, el que tiene el tribunal de disciplina, el que resuelve los reclamos por puntos o lo que fuera, tiene a la vez 4 equipos. Esto no es absurdo. Hemos llegado a una situación en donde un país informal parece superarse en la informalidad. Muy bien. Disculpen, tuve problemas técnicos con la red. Humberto, estoy otra vez con ustedes. Pamela Ríos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya pregunto. Ya preguntaste, Pamela. Bueno, disculpen. Yo quiero continuar, Humberto, con lo que puede venir después, porque seguimos teniendo una asamblea de bases con 2/3 partes de la decisión en manos del fútbol amateur, de las ligas distritales, provinciales, departamentales, que son la informalidad institucionalizada. Y que seguramente tienen muy cómodo al señor Lozano y al señor Chiri ahí. Eso podría cambiar eventualmente si hubiera un cambio de estatuto, que todavía no se ha dado, y por lo tanto tampoco podría darse elecciones. ¿Cómo va a ser ese proceso hasta donde tú tienes la información? Yo he escuchado un argumento que de verdad me parece un argumento que Miguelito Barraza o Melcochita podrían usar para uno de sus sketches. Han dicho de que no se puede convocar a elecciones porque las juntas departamentales no se pueden reunir porque no hay Copa Perú. Eso es algo así como decir, un club de playa no se puede reunir porque no es verano. Eso es absurdo, claro. No tiene ningún sentido. Entonces, si los clubes departamentales no se pueden reunir porque no hay Copa Perú, entonces es que no existen. Y si no existen, entonces pasémoslo por alto. Pero creo que ahí nos lleva a un punto que es el que Carlos ha mencionado con bastante agudeza esta tarde. Es el siguiente. Lozano y Chiri se empiezan a agarrar de formalismos, de legalidades. Eso es como el abogado leguleyo, que el estatuto, que hay que inscribirlo, que la Junta no se reúne, que los departamentales no están. No, aquí estas personas están cometiendo actos ilícitos, están haciendo disposiciones pecuniarias de una institución. Entonces, lo que corresponde no es entrar a tu juego de burocracia o de legalismos. Lo que corresponde es plantear de una vez el fútbol en su conjunto, clubes, asociación de jugadores, opinión pública, la prensa que quiera participar de salvar al fútbol, de hacer una recomposición de la crisis profunda en la que estamos viviendo. No nos olvidemos, esta es una administración cuyo presidente está preso. Esta es una administración que tiene un presidente interino acusado de reventa. Y con un montón de problemas también en su lugar, en Chongoyape, ¿no? Basta entrar. Esa es una de las cosas que no recordaba, Eddie, cuando me preguntaste al inicio. Un informe que nosotros presentamos hay como 32 denuncias fiscales. Claro, él podrá decir que muchas de ellas se archivaron, pero cuando un ciudadano tiene 32 denuncias, no es muy normal, no es que cualquiera de nosotros o cualquier persona que diga, sí, claro, pero las tengo archivadas, tengo 80, claro, pero archivadas. Ni un chofer de combi tiene tantas papeletas como él tiene denuncias, ¿no? Pero bueno, es realmente increíble. Ahora, Humberto, tú como yo conocemos bien a Juan Carlos Oblitas,
cada vez más a Ricardo Gareca, a toda el área deportiva que maneja y que mantiene aislada y trata de mantener blindada a la selección de fútbol y a la parte que corresponde al juego mismo. Pero yo estoy seguro que para Juan Carlos Solitas esto tiene que ser muy incómodo y para Gareca también. ¿Cuál es tu visión desde el ángulo en que tú has enfocado tus investigaciones, que es distinto al que nosotros tenemos, porque cada uno tiene su percepción, cada uno tiene su nivel de diálogo informal con cada persona? ¿Cómo se sienten ellos ante estas evidencias? Porque acá no hay sospechas, acá hay evidencias concretas. A ver, cuando en una institución, un sector de la propia institución tiene que blindarse, tiene que ponerse a un lado y tiene que empezar a tener un escudo de protección, es que anda muy mal en cualquier entidad, sea cual fuere esa entidad. Entonces, ya eso es un mal anuncio de que el proyecto exitoso que ha tenido el fútbol peruano y que es un poco la locomotora que nos puede jalar hacia una recomposición como es la selección peruana de fútbol, tiene que vivir día a día parapetado y tratando de poner vallas para no ser atacada por todos estos elementos. Eso ya está mal. Acá nosotros tendríamos que estar pensando en que ese dinero, por ejemplo, que se está llevando estos 4 clubes que no tienen por qué ser subvencionados, tendrían que estar para los juveniles. O sea, Paolo Guerrero, la situación que tiene. Farfán está ya en el cierre de su carrera. No tenemos delanteros. No estamos trabajando en eso. ¿Dónde está el dinero? No hay dinero para los juveniles. En eso deberíamos pensar. Y en la propia selección. O sea, sabemos que hay bastante incomodidad de quienes tienen que trabajar. Y creo que eso también hace valioso el trabajo de todo el equipo de la selección, que sobreponiéndose al malestar y a tener que estar lidiando con esta clase de personas, con la falta de recursos, continúan en la tarea. Tenemos que Ricardo Gareca no se fue durante la pandemia a su país, que para todos nosotros habría sido comprensible que se vaya. Por supuesto. Pero se quedó aquí. ¿Por qué? Porque sabe que está trabajando para un país, sabe que fue uno de los gestores de ese equipo que permitió que el país tenga hasta una identidad nacional que la habíamos perdido. Un sentido de pertenencia como nunca había tenido, quizás. Claro, entonces, en lugar de estar construyendo eso y dándole los beneficios y generando jugadores nuevos, estamos ahorita hablando de que se subsidia a 4 clubes, que se regalan derechos de televisión, que no se quiere llamar a elecciones. Toda esta barbaridad, ¿hasta cuándo? O sea, ahora, Humberto, yo lo veía de este lado, hay quienes me lo cuestionan a veces en Twitter, pero es un poco el socialismo más puro llevado al fútbol, ¿no? Es que la autoridad toma las riendas del destino de la vida de los demás, toma las riendas, digamos, todo se convierte en recaudación para el ente rector y el ente rector, digamos, va dosificando según lo que cada uno necesita y no le da la libertad a cada institución de definir cómo utiliza y cómo invierte y qué hace con los dineros que tiene derecho por sus derechos de transmisión. Esto puede tener que ver con que una vez que venzan los contratos de los que tienen vigentes los clubes, todo el resto se maneje así. A ver, estamos llegando a un momento donde el señor Lozano y el señor Chiri se han autonombrado tutores del fútbol peruano. O sea, en la lógica de ellos, al parecer, los 20 clubes profesionales del Perú están compuestos por gente inepta que no sabe cómo negociar sus propios contratos. Entonces, esto es como que el día de mañana venga el gobierno y nos diga a todos los ciudadanos peruanos, de ahora en adelante, el sueldo que les pagan en los trabajos que están van a pasar por Palacio de Gobierno. Y Palacio de Gobierno va a decir cuánto le toca a cada uno de los peruanos. No tiene ningún sentido. Entonces, bueno, ese es el totalitarismo más rancio de la visión social, comunista, leninista. Sí. Ahora, es una inspiración, digamos, de ese totalitarismo para los intereses personales, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso no tiene ningún sentido.
Ahora, Humberto, para ir cerrando el diálogo y agradeciéndote estos minutos, ¿qué esperas de, o sea, las investigaciones se hacen para destapar todo lo que estamos conociendo, está claro, y para que cambie una realidad, y ese es el rol del periodista. Pero ¿qué esperas de tus denuncias? Quizá que terminen, si es que no hay mayor efecto, que terminen en el TAS, quizá que se lleven a una instancia mayor, quizá que se lleven al Poder Judicial, a la justicia ordinaria, porque claro, si un club de fútbol lleva un tema a la justicia ordinaria, a la FIFA no le gusta, pero un ciudadano, un periodista, puede llevar un tema de fraude a la justicia ordinaria como cualquier otra entidad. Mira, yo frente a eso siempre respondo, quizá ya por... Creo que hay un curso que todos los peruanos empezamos a tomar desde que nacemos, es el curso de la peruanidad. Entonces, cuando van pasando los años, nos vamos un poco percatando de dónde vivimos. Cuando se hacen denuncias en este país, lo primero que uno debe pensar es quitarse de la cabeza la esperanza. No hay que ser ingenuos, porque este es un país en el que la impunidad parece estar protegida. Pero a la vez es un país bien curioso. En el momento menos pensado ocurre un episodio que uno no creía y cae y se derrumba todo. Entonces yo creo que las denuncias sirven para socavar un orden corrupto, un orden que está actuando muy mal. ¿En qué instante llegue ese final? Puede ser porque una denuncia funcione, puede ser porque la opinión pública se convenza, o puede ser porque surja, como estás diciendo, alguna cuestión judicial o algún hecho que no veíamos. Pero la importancia, y ese es el trabajo periodístico, porque nosotros no somos jueces, la importancia de nuestro trabajo es decirle a la gente, esto está mal. En la entidad llamada fútbol, que tanto queremos los peruanos, que sirve desde los niños hasta los abuelos, y que nos hizo pasar un 2018 maravilloso, y que no tiene por qué convertirnos nuevamente en parias internacionales durante 36 años como si fuéramos del montón, y que tenemos derecho a tener protagonismo en el fútbol mundial, creo que nuestro rol es decir, esto está muy mal, hay estas gentes de por medio, esto es un cáncer que está carcomiendo a nuestro fútbol, hagamos algo. Si con eso podemos hacer algo, perfecto. Si no se hace nada, no importa, ya está dicho. Pero yo sí creo que en esta etapa va a pasar algo, por una razón, porque ya viene de antes, porque hay que darnos cuenta que desde el año 2017 se empezó a cambiar un poco los años. Algo va a pasar y algo va a haber, porque la impunidad puede tomar un tiempo, pero una característica de la impunidad es que cae. Y en algún momento se cae. Perfecto. Entonces, sí. Perfecto, Humberto, te agradezco mucho. Cuenta con nosotros como medio para difundir y para poner el dedo en la llaga cada vez que sea necesario, porque si de periodistas que no nos quedamos callados quieres saber, nosotros estamos aquí y nunca nos quedamos callados con respecto a esos temas. Ya lo vimos antes con lo que pasó muchos años atrás con Universitario de Deportes, compartimos aquellos tiempos, estamos viendo lo que causó aquella corrupción y aquel desorden en Universitario de Deportes, lo vimos quizá no tan grave en Alianza, lo vimos en muchas entidades del fútbol peruano y en los últimos años en la federación cada vez está oliendo más, el aroma es más fétido, cada vez peor, cada vez más podrido y efectivamente, como tú dices, en algún momento esto tiene que derrumbarse. Te agradezco por estos minutos y estamos atentos a lo que ONCE sigue investigando y a lo que nosotros podamos también contribuir con limpiar de una vez por todas el fútbol peruano. Gracias. Permíteme unos minutos finales. Primero, es agradecerles muchísimo esta charla, porque yo soy de los que cree que nunca un periodista debe atribuirse el mérito de una actividad. Creo que todo es parte del trabajo que se haga en conjunto entre todos los periodistas. Ahora, yo sí quiero decir algo que a mucha gente le incomoda
pero precisamente de eso se trata. La opinión pública en este momento tiene la oportunidad de darse cuenta de quiénes son los periodistas que están dispuestos a levantar la voz y a decir basta para que el fútbol deje de estar en manos de gentes corruptas y que no piensan en el fútbol. Y la opinión pública también podrá ver quiénes son los que guardan silencio y no quieren decir ni una sola palabra ante las evidencias que están apareciendo. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son, Humberto, según tú, sin necesariamente dar nombres y apellidos, pero qué móviles hay para que haya periodistas que guardan silencio, intencional, digamos, con una tendencia a vivir en el statu quo? Para mí es bien sencillo. Si uno empieza a revisar, ahora que con internet es bien fácil, ni siquiera hay que ir al kiosco, miremos, no existe nadie, excepto, por ejemplo, lo que ahora estamos conversando, pero que se haya puesto a investigar y que se haya puesto a preguntar qué está pasando. En cualquier país, si alguien dice, oye, hay 4 millones de dólares que han desaparecido y le están dando la plata del fútbol a esto, creo que todos los periodistas estaríamos metidos en el asunto y preguntando. Pero ese silencio dice mucho. Y esas historias también, tarde o temprano, se terminan conociendo. Tarde o temprano se van sabiendo. ¿Tú sientes que hay silencios corruptos en la prensa? Yo sí creo. ¿Por qué? Porque cuando la noticia está ahí y no la quieres tomar, algo está pasando, ¿no? Y eso no es una práctica que viene de antes. Pero además, que como digo, al final se termina sabiendo. Hace un instante se ha mencionado aquí, por ejemplo, el tema de las denuncias por la reventa. Y mencionaron que en la reventa estuvieron metidos algunos periodistas. Y sí, hay evidencias, hay fotografías incluso de periodistas recibiendo para las reventas. Entonces, de eso, de los que protegen a Lozano, de los que se quedan callados ante lo que hace Chiri, en algún momento se terminará sabiendo. A mí en ese terreno no me interesa entrar. No creo en el periodismo para periodistas. Yo lo que creo es en el periodismo para la opinión pública, para la gente. Y es a ellos a los que les tenemos que dar a conocer todo esto y se verá hacia adelante, hacia dónde conduce este camino. Perfecto. Antes de despedirte, Humberto, quiero saber si alguno de mis compañeros todavía tiene alguna pregunta pendiente. Sí, en realidad me había quedado una pregunta por enunciar, y es respecto a este tema que está relacionado a los... Bueno, la federación, efectivamente, como bien dices tú y bien sostiene la revista, se ha convertido en una caja de préstamos, que bien podría ser aprovechada también por universitario, por BOY, por municipal, porque ellos también podrían decir, yo necesito plata, a mí me están quitando puntos, que me presten a mí también, ¿no? Yo, ¿por qué voy a perder puntos si los demás si hay 4 equipos que están blindados? Ahora, pero hay algo interesante en la ecuación, que según la federación, esto era un préstamo que se devolvía con lo que iban a recaudar por los derechos de televisión, entre comillas, nuevos, ¿no? Que no es más que simplemente una criollada de la cual un contrato formal de derecho de televisión ha sido, digamos, sobrepasado por esta viveza de la federación. Si este nuevo contrato ha sido gratuito, ¿cómo va a devolver cada uno de esos 4 clubes el dinero que supuestamente se iba a descontar de ese ingreso para poder pagar el, entre comillas también, préstamo? Claro, la teoría del préstamo es tan absurda que, como dices, Carlos, tiene estos 2 elementos. Hay 16 clubes que pueden ir hoy a la federación y decirle, necesito dinero porque tengo que seguir operando. Y así como los 4 que tú proteges, dame a mí. Con lo cual están convirtiendo a la Federación Peruana de Fútbol en el programa Reactiva Perú Fútbol, ¿no es verdad? En segundo lugar, claro. Si están haciendo préstamos, quiere decir que tiene que haber garantías. Nadie presta si no te dan garantías. Entonces, si alguno de esos clubes se va a ir al sector, habrá que aplicarle las garantías que está dando para proteger ese préstamo.
Entonces la pregunta al señor Lozano y al señor Chiri es, ¿podrían el día de mañana, cuando uno le mande una carta, presentarnos el contrato de préstamo con las garantías que estos 4 clubes han dado para devolver ese préstamo? Imposible. No. Esperemos que nos lo den. Imposible. Muy bien. Carlos Álvarez. Sí, Eddie. Yo básicamente estaba escuchando muy atento todo lo que mencionaba el señor Jara. Estoy prácticamente en muchas cosas totalmente de acuerdo con el tema de las investigaciones. Y a raíz de lo que justo él mencionó, que este tema de los derechos y de la prensa que obliga a uno a investigar, pues sí me tomé la libertad de poder acudir, digamos, a gente que está dentro de la federación. En algunos he tenido respuesta, en otros no, evidentemente, por obvias razones, ¿no? Porque todo se está investigando, porque prefieren mantener el tema en distancia. Para mí la gran responsabilidad es de los clubes y las departamentales que aprobaron el estatuto en octubre del año pasado y que está en registros públicos, y que ese estatuto obliga a la federación a hacerse cargo del torneo. Esa es la gran responsabilidad de los clubes que no pudieron torcer a las departamentales en líneas generales. Nunca lo han podido hacer desde épocas de Delfino, de Burga, nunca ha podido hacerse. Entonces, ahí está el gran problema principal. ¿Esto se tiene que cambiar? Sí. ¿Se debió cambiar? Sí, con la renovación o los cambios de estatutos que hasta ahora no se dan y que justamente están postergando las elecciones y todo este tema que debería cambiarse y que en algún momento, esperemos que lo más pronto posible, pueda hacerse, ojalá, ¿no? Yo tengo entendido que el tema de los contratos, o el apoyo, mejor dicho, a estos 4 clubes, nace de un fondo que los demás clubes que sí tienen derechos entregan el 10% a la Federación Peruana de Fútbol, y que a raíz de que estos 4 no tienen el contrato, pues justamente por eso los otros clubes no pueden solicitar el apoyo. Es un fondo que se les cobra a los clubes por derechos que tienen que entregar X monto que recibe un club. El 10% de ese monto, todos los clubes con derechos destinan a la federación para casos de contingencia y de emergencia. Supuestamente para la federación, este caso de contingencia y de emergencia es de estos 4 clubes que no tienen contrato. Que está bien, que está mal, ahí está el problema. Que no debería hacerse, ¿no? Pero se ha venido haciendo. Es la información que yo he recogido, ¿no? Humberto. Entonces... Sí, Carlos, termina. Eso es el tema que a mí me han comentado. ¿Y por qué la federación ha tomado este caso, digamos, de los clubes y el monto? ¿Por qué? Primero, los contratos son privados. Yo dije, ¿se pueden ver los contratos? No, los contratos son privados, hay cláusulas de confidencialidad, nadie va a poder ver los contratos, ni uno, ni para un lado, ni para el otro lado. Nosotros sabemos que los clubes agarran la imagen de asesoría de imagen y que descuentan el monto que le paga la televisión, que puede ser 100, lo descuentan a 50 porque a nosotros nos dicen que es 50 por imagen y 50 por derechos de televisión. Entonces ya no me pagan el 10%, sino me pagan el 10% del 50%. Eso lo sabemos nosotros acá en la federación. Es por eso que nosotros estamos en la necesidad de ver realmente y controlar los temas. Es lo que yo tengo, es la información que me han dado y que voy a seguir investigando. Perfecto. Humberto, ¿algún comentario sobre eso? Sí, me permito discrepar con lo que acabo de escuchar por lo siguiente. La versión que acabo de escuchar es exactamente la versión de Chiri. Eso es lo que piensa Oscar Chiri. Yo entiendo que Carlos no quiera dar su fuente y por eso yo puedo decir, Oscar Chiri piensa de esa manera y él es el que ha elaborado ese argumento que no tiene ningún fundamento. Yo al señor Chiri no lo conozco, nunca he conversado con él. No, por eso, no digo que usted lo esté planteando, soy yo el que está diciendo. Esa es la opinión y la estructura ficticia que Chiri quiere hacer. Chiri podría ser congresista del actual Congreso y lo haría muy bien con ese tipo de argumentos. ¿Ya? Por lo siguiente, primero, cada club que negocia sus derechos de televisión le da el 10% a la Federación Peruana de Fútbol, pero no para que hagan ningún fondo de emergencia o un pandero para salvar problemas, no. Le da ese 10% para que la federación cumpla con sus fines de desarrollar el fútbol peruano, ¿ok? Para eso es.
no es para socorrer a cuatro No es para, clubes. claro, no es para emergencias de ninguna naturaleza. La naturaleza. En segundo lugar, eso no es posible que la Federación Peruana de Fútbol, dinero que le pertenece a los clubes que le han dado ese 10%, ¿sí?, lo esté entregando a 4 clubes como un subsidio. Entonces, ¿cómo? Yo no creo que le guste a Universitario, a Alianza, a Cristal, a San Martín, a Melgar o a todos ellos que su dinero esté siendo entregado a 4 clubes que ha elegido Lozano. Entonces, eso no tiene ni pies ni cabeza. Ese dinero del 10% existe porque ese es el dinero que los clubes dan de los derechos de televisión para que la federación pueda operar y tener torneos de menores, Copa Federación, copas regionales, copas en provincias, infraestructura, etcétera, etcétera. Exactamente. Pamela Ríos, para cerrar. Bueno, yo para cerrar, más que una pregunta, me quedo con una frase que se mencionó a lo largo de la entrevista, que es justamente que pareciera que la federación se pusiera en la posición de que los clubes no saben negociar sus contratos y por eso es que quieren, o sea, justamente están realizando lo de los derechos de transmisión con DirecTV, ¿no? Y están poniéndose ellos en esa posición, cuando en realidad no es así porque vemos de que se ha desperdiciado dinero, encima no va a haber ingresos por publicidad, porque sabemos cuál es la situación actual en la que nos encontramos, y además que están también pagando un 50% de todo lo que es la producción de la misma transmisión. Así es, se le está pagando, hasta donde tengo entendido, Humberto, 50% de la transmisión y presuntamente lo que DirecTV recaude será la mitad para la federación, pero eso es absolutamente gaseoso, eso no se va a saber, no se va a tener información, todo eso se puede disfrazar muy bien. Eddie, los que hemos trabajado en televisión nos tenemos que reír de ese acuerdo. O sea, este Por es supuesto. Un tema donde alguien va y le dice, mira, tengo este programa, te lo doy gratis y encima te pago el 50% de lo que cuesta producir el programa. Todos los canales dirían, oye, bienvenido, ¿de dónde sacaron a estos gente que nos regalan todo? ¿No es verdad? O sea, no. Imagínate a alguien que haga una película o una telenovela, que va a ir a un canal y le dice, te lo doy gratis, y encima el 50% de lo que cuesta hacer la telenovela lo pago yo. ¿Qué negocio es ese? No solamente eso, sino que si hablamos ya en términos económicos de un costo de oportunidad, estás dejando de lado a una operadora que sí estaba dispuesta a pagar dinero en efectivo sin que le cueste a la federación la producción. Entonces aquí hay algo también que sacó del juego, sacó de la escena a Gol Perú, de forma sesgada, de forma tendenciosa. Sí, o sea, no, o en todo caso, no se plantearon y se pidieron ofertas. Correcto. Entonces acá ha habido un pedido a Canal 7 y Canal 7 les dijo, no, ¿cómo voy a poner 17 millones de soles para eso? Fueron a Claro le dijo, ni gratis te lo acepto. Va a un consorcio y le dice, yo puedo pagar 4 millones de dólares. Le dicen, no me gusta. Y luego van a otro y se lo dan gratis. Gratis. No solamente eso, Humberto, sino que además, como bien decías, los que sabemos de televisión, sabemos que si hay partidos que generan una sintonía, son los de la U, los de Alianza y en alguna medida los de Cristal, por ahí el Boys, en alguna medida. Ni siquiera en señal abierta. Ahora, en señal cerrada, con mucho menos razón, 4 clubes que vienen de la Copa Perú que no tienen ninguna historia y que por lo tanto van a recibir esa protección y ese manipuleo, creo yo, desde las más altas esferas, ¿no? Por eso a mí de verdad me arrancó una sonrisa el comunicado de DirecTV cuando decía que estaban muy contentos de poder ofrecer más entretenimiento a sus suscriptores con estos 4 clubes. Yo dije, caramba, voy a ver el PSG Bayern y después el Carlos Stein con Miguel Grau. ¡Qué maravilla! No, esa no se la tiene ni. Listo. Gracias, Humberto, por estos minutos y bueno, te comprometemos a que en la medida en que avancen las noticias y ojalá se profundice las consecuencias de estas investigaciones, podamos retomar el diálogo.
Con el mayor de los gustos. Y un gusto haberlos saludado y compartir este momento con ustedes. Igual. Un placer. Humberto Jara, de 11, el medio digital, estaba con nosotros hablando con respecto a todo este entripado de la Federación Peruana de Fútbol. Menos mal tenemos a lumingo.com, que te ponen los productos de primera necesidad en la puerta de tu casa, desde 3 soles el delivery, baratísimo, lumingo.com, y no hay necesidad de comprar reventa, le compras directo a lumingo.com. Hablemos, Carlos, Pamela, de Lionel Messi volando. ¿Se va o no se va del Barcelona? Porque ya empezaron las versiones de que Bartomeu podría dimitir. No, no va a dimitir. Acaba de desmentir al diario Sport, que había lanzado esa información, y él ha dicho que no se va. Lo que sí es más tangible y más probable que ocurra es que en las próximas horas, tal vez mañana, Messi, desde sus canales, a través de redes, anuncie él, de manera personal, la decisión que tiene de irse del club, con todas las consecuencias que se pueden asumir, porque aquí va a haber un litigio, digamos, de corte legal, de corte económico, porque, bueno, esto está en debate. No, pero ojo que en su contrato él tenía la opción de cortarlo en este año, faltando un año para que culmine, que es en el 2021. Exactamente, pero como ha habido esta extensión, digamos, adicional por el tema de la pandemia, se presta a segundas interpretaciones, que los abogados normalmente le buscan segunda y tercera interpretación. Pero lo cierto es que Messi, todo indica que sí, se va a ir, que no va a aceptar, digamos, el chantaje de Barcelona a través de su dirigencia, y que siente que en verdad, así como han tratado a jugadores, como el caso de Suárez, donde no ha habido el más mínimo respeto por él, sin que haya razones futbolísticas para sacarlo, insisto, porque si las hubiera, tendrían que hacerlo, él debe haber pensado, si esto hacen con los jugadores cuando ya no los quieren, ¿qué harán? ¿Cómo va a ser conmigo? Claro. No, además pero, Carlos, con Suárez Eddie, ni siquiera hablaron directamente, Carlos, sí, te escucho. Sí, yo quería, o sea, ahí mi tocado había mencionado chantaje. ¿Chantaje de qué? ¿Barcelona qué chantaje le ha hecho a Messi? No, el chantaje en el sentido de decir, pues, de que él no se... ¿Qué va a decir el Barcelona? Por ahí he leído ya algunas versiones oficiales. Nuestra dignidad está por encima de lo que pueda decir un jugador, por muy Messi que sea. O sea, lo que ellos van a decir es hacerse los ofendidos ante la opinión pública y decir, no, él nos ha abandonado porque es un ingrato y un malagradecido. Los agradecimientos... eso sí. Los agradecimientos en el fútbol no existen. No existen. En ningún jugador, ni en nivel. Club, porque es un trabajo que es pagado, ¿de acuerdo? Exacto. Por lo tanto, ni Messi tiene nada que agradecerle al Barcelona hasta ahora, ni el Barcelona nada a Messi. Lo que sí debe existir es un respeto. El respeto sí debe existir. Y lo que se ha hecho con algunos jugadores en Barcelona, ya he puesto el caso de Suárez, es una falta de respeto. Y si Messi encuentra un resquicio para poder irse, es lógico que piense, si así me van a tratar a mí en mis últimos años, mejor este es el momento de irme, porque otra oportunidad, si renuevo, no la voy a tener. Por lo tanto, muy bien, ahora o nunca. Muy bien, el último concepto, Pamela, algo que agregar sobre Lionel Messi. Sí, justamente la postura del Barcelona, tal como lo mencionaba Carlos Univaso, es el tema de las fechas por los cambios que se ha habido, pues, ¿no?, de la paralización del campeonato por el torneo. Ahora lo que está argumentando el Barcelona es que la temporada, porque justamente en su contrato lo que menciona es que puede salirse del club antes de que finalice la temporada, ¿no? Lo que está argumentando entonces el Barcelona es que la temporada terminó en mayo, pero en verdad no es así, sino termina una semana después de la final de la Champions League, entonces sí estaría dentro de la fecha justamente para dejar el club. Perfecto, perfecto. Hoy en unos minutos ya están jugando Municipal y Cienciano, hoy Alianza y Cristal empataron 1-1, ampliaremos mañana sobre lo que fue ese partido. Cantolao le golpeó a Binacional 3-2. Buen partido de la Alianza Cristal, me gustaron ambos. A mí no me gustó. Propuestas de juego, por lo menos. ¿No te un gustó, tiempo para Carlos cada Álvarez? No me gustó. Muy trabado. Muy trabado. Muy trabado le pareció a Carlos Álvarez. Mañana lo vamos a discutir y mañana hablaremos también del penoso caso Mauricio Fiol. Por hoy ha sido todo. Creo que muy valiosa la conversación con Humberto Jara, director de 11. El día de mañana, 5 en punto de la tarde, nos reencontramos en fulldeporte.pe a través de Depor. Síganos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en YouTube. Suscríbanse a nuestros canales y tendrán todos nuestros contenidos a disposición. Gracias por hoy. Chau, chau. Chau.